Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a los participantes por estar acá en estos encuentros que estamos teniendo sobre el teatro en la escena virtual. Hoy tenemos un encuentro muy interesante sobre la crítica frente a la percepción virtual, que tenemos invitados pues a Jorge Bati, un filósofo y doctor muy conocido eh, eh, por todos nosotros. Ahora pondré las hojas de vida a Luz Emilia Aguilar Finzer, que es de Mexicana, también con un club de espectadores muy importante en México, y Alberto Zanabria, que es de el diario El Tiempo, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y bueno, ya vamos a poner un poco las hojas de vida. Yo les agradezco mucho su colaboración, su interés por participar en esto. Realmente queríamos hacer una mesa con los espectadores, porque los espectadores son los que en este momento menos tienen voz. Y tratamos de llamar a muchos espectadores, pero pues ustedes saben que es muy difícil capturar a los espectadores. Tal vez los únicos que tengan a espectadores capturados, fieles, son ustedes, los que tienen clubes del espectador. Y fue muy difícil, pero resolvimos un poco por eso hacerlo con los críticos. Para ese fin, pues los hemos invitado a ustedes para que hablemos un poco de, aquí ya tenemos las hojas de vida de los participantes, la del maestro Dubati. El mayor trabajo que hemos tenido es poder sintetizar su hoja de vida, que es pues catedrático, investigador, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tiene muchísimas premios. Ha dictado clases en muchísimas universidades extranjeras, en Colombia, en México, en Brasil, en España, en Argentina. Y bueno, tiene más de 100 libros de teatro, lo cual es maravilloso. Ya ha hecho monográficos sobre Eduardo Pavlovsky, Cartoon, que creo que es su gran amigo. Eh, es presidente de la Asociación Argentina de Espectadores, y tiene esta aula de teatro, la Escuela del Espectador, que ha multiplicado en muchos países y que tiene muchísimos abonados en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos a Luz Emilia Aguilar, que es también crítica e investigadora teatral. Ella nos ayudó en su contacto el CUT y la UNAM. Ha sido articulista de muchísimos periódicos, La Reforma y el Excelsior. Ha tenido pues publicaciones también en revistas especializadas en Canadá, Irlanda, Alemania, etcétera, etcétera. Me imagino que debe hablar alemán un poquito o algo así. Y tiene pues su escuela de espectador, se llama El Espectador Crítico, en Ciudad de México. Y Alberto Zanabria, que es, pues, como lo decía, gestor cultural, aquí le tomamos el pelo mucho porque es el único crítico teatral que hay en Colombia. El resto desaparecieron. Pero Alberto se ha mantenido desde hace más o menos como 10 años en una página que aparece todos los días viernes, sobre crítica especializada en teatro. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, comencemos un poco hablando sobre precisamente los espectadores. ¿Cómo está funcionando ahora las escuelas del espectador, el espectador crítico en medio de esta pandemia? ¿Cómo subsisten ustedes y cómo creen que está ahora los espectadores? Yo quisiera escuchar a Dubati porque él, él tiene una escuela verdaderamente, digamos, faro es un pionero en esta actividad, y pues tengo mucha curiosidad de ver cómo se ha transformado, porque pues es una escuela presencial en este momento de pandemia. ¿Qué estrategias ha desarrollado? Ya que, bueno, pues todo el teatro ha mudado al espacio virtual. No hay territorio, no hay cuerpo, hay una imagen a través de una pantalla, y pues se convierte en algo difícil, ¿no? Quisiera saber cómo lo ha resuelto. En realidad no lo hemos resuelto como hubiésemos querido, ¿no? La solución ha sido crear vías para contacto digital, ¿no? Es decir, a través de la web. En este momento
la Escuela de Espectadores de Buenos Aires está conectada fundamentalmente a través de un Facebook con el que hacemos intercambios, pero estamos todo el tiempo enviando materiales de todo tipo, desde vean tal video, vean tal espectáculo. Por ejemplo, vimos hace poquito el espectáculo Verde Cruz de Mario Espinosa, ¿no? Métanse en tal experiencia, hagan tal otra cosa, y al mismo tiempo estamos complementando esto con otros materiales, videos, clases grabadas, lecturas, pero es una experiencia muy rara, ¿no? Es la primera vez que nos pasa, y lo que hemos notado es que no todo el mundo ha aceptado, digamos, esta posibilidad. Sobre todo hay algunas personas más grandes, adultos mayores, que no se sienten muy cómodos con el formato, a mí me gusta llamarlo tecnovivial, y por lo tanto esos espectadores no hemos perdido prácticamente el contacto, salvo, digamos, comunicaciones muy puntuales a través ¿cómo se llama?, del mail, por ejemplo, o del celular, ¿no? Hay una zona de los adultos mayores que se resisten a el avance tecnovivial, ¿no? Pero digamos que en la Escuela de Espectadores son, digamos, la población real que tenemos son 340, y más o menos unos 300 alumnos siguen en contacto, y estamos ahí en permanente vínculo. Yo creo que ahora estamos más en vínculo ahora que antes, que nos encontrábamos solamente los lunes, ¿no? Semana tras semana. Veo que lo que pasa es que estamos en un estado de excepción y que nos ha tomado a todos por sorpresa. Tenemos 2 meses en esta situación, nos ha puesto en un coma en muchos sentidos. Nuestro trabajo en relación con el espectador está mediado por el teatro, y si no hay teatro, si no podemos ir a ver la función, si el asunto no está ahí, y lo que ha sucedido es que nos ha puesto en una situación que justamente ahora que me llaman a esta reflexión, digamos que no se desarrollan estrategias porque pensamos que es una excepción, que no va a durar. Y sin embargo, las noticias que estamos viendo recientemente es que esto podría durar mucho. Ya se empieza a plantear la posibilidad de abrir. Yo en México lo que he visto que no es muy preciso, porque cada país va teniendo, y de hecho cada ciudad va teniendo una lógica diferente, es que se habla de agosto o septiembre, o no sé, se empezó a plantear primero que iba a ser en junio, pero en México estamos en el pico de la pandemia, un pico que todavía va para arriba. Eso no quiere decir que hayamos llegado a la meseta. Y yo quisiera pensar que esto no se va a perpetuar. Sin embargo, ahorita ya empiezo a pensar que no estaría mal hacer algún tipo de estrategia y de aprovechar el espacio para una reflexión en torno de lo que no tenemos, que es el cuerpo y el espacio, ¿no? De hecho, pues planteé en la capilla hacer una reflexión sobre el espacio escénico con espectadores, porque justamente no lo tenemos, ¿no? Claro. Y esto nos podría llevar a valorar una vez que regresemos, espero que no tarde mucho, sobre el valor que le damos a eso que damos por sentado, ¿no? El espacio, el cuerpo, el convivio. Alberto Sanabria no tiene Escuela del Espectador, pero tiene lectores en su columna semanal, que ha tratado de rellenar con rememoranzas y con semblanzas y reseñando a veces videoespectáculos. ¿Cómo es ese, digamos, cómo ha sentido el nervio de los espectadores? Porque son, digamos, es la voz de los que casi que no tienen voz en el teatro, pero son la razón de ser de toda la actividad escénica. Sí, no podría sistematizar como experiencia, digamos que en este momento ocurrió algo, que fue el fallecimiento de nuestra máxima figura, que fue Santiago. Santiago, siempre caprichoso, Santiago García, se murió cuando quiso y lo hizo cuando menos podíamos rendirle homenaje. Así que parte de lo que he podido hacer es dedicarle 4 columnas
al legado de Santiago García, y digamos que eso ha sido motivo de comunicación. Ha despertado algún tipo de interés, inclusive de gente amiga que de pronto de manera bastante generosa comenta. Pero digamos que la mayor experiencia que he tenido en este momento no es como columnista, sino yo estoy ahora, doy una clase muy pequeña en la Escuela de Teatro de la Casa del Teatro Nacional, y ahí se ha hecho un trabajo de actuación a distancia. Los directores han estado trabajando con sus estudiantes y han preparado unos ejercicios que han ido mostrando esta semana, y ya viene la próxima semana. Pues esto ha sido una especie de colapso. Me imagino también los familiares de los estudiantes, en fin, pero lo que ha sucedido es que los que no hemos podido, en algunos casos, entrar a las sesiones somos precisamente los profesores y los compañeros de los estudiantes, porque los espectadores han llenado estas salas virtuales, estos espacios. Entonces, uno podría hacer la lectura de los amigos y familiares que quieren ver a sus estudiantes, pero también podría hacer la lectura de la curiosidad que en este momento despierta la posibilidad de hacer teatro a través de una plataforma de Zoom, de algo que está mediado ahí. Y bueno, es una experiencia que ha pasado ahí. Y hubo también una experiencia muy temprana. En marzo nosotros comenzamos ya hace 3 meses este encierro. En marzo, muy temprano, una página que se llama Kiosco Teatral, que es una página que hace mucho trabajo de difusión de la actividad teatral en Bogotá. Esa página organizó un festival de obras de teatro, festival virtual de teatro, inclusive con invitados de otros países. Ahí vi Perú, algún país centroamericano, no recuerdo en este momento, y sobre todo hubo algunos trabajos de actores de Bogotá. Y hubo mucho movimiento, se conectaron como 2.000 personas a esto. Me llama mucho la atención porque es muy, muy difícil atraer, digamos, mediado simplemente por una pantalla en donde la magia de la sala oscura, de ya vamos a comenzar, pues no está. Simplemente tenemos un dispositivo que a veces es la misma pantalla del celular, y sin embargo hubo esa conexión y hubo ese interés. Entonces creo que hay una respuesta, y creo que una estrategia de comunicarse, de trabajar a través de estos dispositivos puede funcionar. Ya de hecho hay otros que están trabajando también a través de WhatsApp. En fin, todo lo sé porque me mandan al correo sus iniciativas para ayudar también a divulgar un poco. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta que esto va para largo, y es importante que empecemos a pensar en estos dispositivos ya cada vez menos temporalmente, y empecemos a pensar en escenografiar y todo esto, ¿no? Evidentemente la reflexión es, bueno, pero después de un uso tan prolongado de estas tecnologías, de esta forma de ver espectáculos, etcétera, etcétera, ¿cómo va a variar la percepción del espectador? ¿Tendremos otro espectador al regreso a las salas de teatro? Bueno, aparte que va a haber alguna desconfianza de estar tan cerca uno del otro, o bueno, no sé si ya estemos vacunados y habrá el deseo enorme de abrazarnos y de convivir y hacer un convivio con los actores, pero esa percepción del espectador, ¿cómo creen que se va a modificar después de, no sé, estar viendo teatro de Teatro a Mil, de Chile, de espectáculos pregrabados, de la plataforma argentina de teatro, de etcétera, etcétera, de la cantidad de oferta que hay virtual?
Pues, Dubati, No, no, dale, dale, Luz Emilia, dale. Luz Emilia. mira, yo pienso que ya llevamos un rato desde antes de la pandemia expuestos. Hemos vivido con las tecnologías ya desde hace mucho tiempo. El cine viene del teatro, es de alguna forma mudó. Muchos de las gentes que se dedicaban al teatro se empezaron a dedicar al cine. Muchas de las personas que se dedicaban al teatro entraron a hacer televisión. Y pues estamos muy habituados a estar en las redes y ver teatro. Y hay mucha gente que nunca ha ido al teatro y de pronto llega al teatro y se fascina. Yo pensaría que va a haber una revitalización del teatro una vez que podamos ir sin miedo. La comunidad teatral en el mundo es una comunidad muy corporal. Quizá nuestra formación como teatreros implica una serie de estrategias de perderle el miedo al cuerpo del otro. Yo recuerdo las clases en la universidad. Era un entrenamiento de dejarte tocar y de romper esas barreras vitales, y cuando llegamos a los teatros, pues nos abrazamos mucho. Ha sido por eso un shock, una situación muy difícil esto, pero pienso que hay ya, y lo he platicado con actores, hay ciertos retos que ya están hablando ahorita, que es, hay muchos estrenos que estaban planeados para hacerse en el teatro y que han mudado al espacio virtual. Hay algunas obras que estaban en el teatro y que de pronto las hacen desde las salas de su casa y se conectan. Lo que va modificando la proyección de la voz y las estrategias de proyección actoral en general y de relación con el otro sobre el escenario. Yo creo que sobre eso van a surgir muchas preguntas, como yo decía, una revaloración de lo que estaba y que se perdió, y una recuperación de esto, y al mismo tiempo un gran júbilo cuando podamos estar juntos sin miedo, que espero que se dé. Es incierto, no sabemos cuándo va a venir una vacuna, si va a venir un rebrote o no, pero yo pienso que va a ser muy feliz el momento en que podamos estar juntos, y que a los seres humanos nos gusta, a los que hemos estado en el teatro más, esta cercanía física, y que celebraremos que esto esté, y que tendremos que repensar y redimensionar algunas prácticas que se modificaron por estar frente a una cámara y no frente a un escenario. Pero no creo que se constituya realmente en un problema, sino pues en un espacio de reflexión y de revaloración. Pienso que habrá algunas personas que se fascinarán con el trabajo audiovisual, ¿no? Porque si pasamos mucho tiempo desarrollando estrategias para poder transportar la experiencia teatral y transformarla en algo que pueda competir y llamar la atención de un espectador que está viendo detrás de una pantalla y que no tiene la experiencia viva, hay algo que me preocupa en un imperativo de brevedad. Puede haber, si se prolonga demasiado, algún tipo de, como de variación en la forma de presentarlo, que yo veo que en la crítica teatral, en los medios, en los periódicos, en la escritura, la irrupción de las redes sociales y de la plataforma audiovisual ha reducido la capacidad de reflexión, de exposición. Digamos, yo recuerdo que cuando empecé a escribir para los periódicos, yo podía escribir 5,000 caracteres, de pronto ya no se pueden más de 1,500, y eso, por un lado, te lleva a un ejercicio de síntesis y de afinar las ideas, y yo me convertí en una, digamos, perfeccionista de que no podía haber una palabra de más, porque no podías desperdiciar tu espacio. Sin embargo, una consecuencia colateral de esto es acortar el aliento de las ideas. Y de pronto, pues tienes que cortar y acotar cosas que querías decir y ser casi telegráfico. Me temería que se impusiera en el espectador la incapacidad de concentración larga, ¿no? Y que cayéramos todos en una especie de dictadura del videoclip. Es un temor no muy fundado, no creo que necesariamente vaya a ser, pero bueno, lo vería como una posibilidad. Luz Emilia, muy, muy interesante lo que estás anotando. Sí, de todas maneras, la percepción, la disciplina, ver
es también un trabajo, requiere una concentración específica, y lo que dices es maravilloso. Jorge, ¿qué opina de eso? ¿Cómo será el espectador cuando vuelva? Yo concuerdo absolutamente con lo que dice Luz Emilia. Yo creo que de alguna manera la restricción del convivio, ¿no? En los acontecimientos teatrales nos ha puesto, ha ordenado las cosas porque, por un lado, tenemos un enorme síndrome de abstinencia del convivio, no solo en el teatro, sino en toda la vida, ¿no? Es decir, Humano. y lo estamos revalorizando enormemente. Antes, como lo teníamos tan a mano en las calles, en los colectivos, en los templos, en los estadios, en las clases, no lo veíamos, ¿no? Es un poco lo de la carta robada, ¿no? Lo tenés tan cerca que no lo ves. Claro. Y de alguna manera, ahora que vivimos la restricción, lo hemos revalorizado. Por otro lado, siento que el convivio se ha abierto camino de alguna manera en expresiones nuevas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos toda una serie de acontecimientos en las terrazas, en las ventanas, en los balcones, ¿no? Por lo menos en mi barrio, todo el tiempo digamos, hay un horario en que la gente sale a comunicarse, ponen música, bailan, se conectan, digamos, a través de un espacio convivial que antes no tampoco percibíamos, ¿no? O el caso de un fenómeno muy interesante que se está haciendo, empezó en la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y se irradió a un montón de lugares, que es lo que se llama el teatro tapial, ¿no? O el teatro de tapias, ¿no? Que es que un grupo de titiriteros aprovechó una pared bajita, una medianera, para empezar a trabajar con sus títeres, con los vecinos de al lado, y eso hizo que las otras casas se asomaran a ver el acontecimiento, y ahora ya hasta se está transmitiendo por la web, ¿no? Es decir, convivio en nuevos espacios, digamos, que antes no percibíamos, y al mismo tiempo transmisión por la web. Yo creo que pone las cosas en su lugar también porque pone en evidencia que son experiencias distintas, ¿no? A ver, que la experiencia teatral convivial y la experiencia tecnovivial son experiencias diferentes en todo sentido. Políticas de la mirada, relaciones con la inefabilidad, el lugar del espectador, etc. Pero al mismo tiempo conquista un pluralismo y un proceso de alfabetización por el cual muchos espectadores han aprovechado los vínculos tecnoviviales para conectarse con otras formas de producción. Por ejemplo, una enorme cantidad de videos de teatro en el mundo y en la Argentina, o formas de investigación del teatro auditivo, ¿no? Aquí tenemos todo realmente yo diría, un abanico de posibilidades en cuanto a las variantes del radioteatro, por ejemplo, ¿no? Pero digo que ha puesto las cosas en su lugar, creo yo, en dos elementos, y concluyo con esto. Primero, que convivio y tecnovivio no son River y Boca, no es un campeonato, ¿no? Es pluralismo, es decir, habrá quien le guste más el convivio, habrá quien le guste más el tecnovivio, habrá quien pueda disfrutar de las distintas formas, ¿no? Pero no es campeonato, no es que uno le gana al otro o uno es mejor que el otro, ¿no? Es como si pudiéramos plantear un ejercicio de pluralismo, ¿no? Yo en ese sentido, por mi experiencia con los espectadores de la escuela y de otras escuelas, no subestimaría esta posibilidad del pluralismo. Y creo que también ha puesto las cosas en su lugar porque ha demostrado que el convivio no es el estadio del mono y el tecnovivio es el estado del Homo sapiens, que no hay un evolucionismo, sino que se trata de una paridad de experiencias distintas, ¿no? Entonces hay algo muy interesante de, por un lado, sentir la necesidad de valorizar el convivio, lo que decía muy bien Luz Emilia antes, pero por otro lado, gozar de una alfabetización que antes no teníamos,
que tuvimos que buscarla para acceder a todos estos soportes, y de darnos cuenta del pluralismo y la paridad, ¿no? Una experiencia no sustituye a la otra, ni en un campeonato ni en un modelo evolucionista, ¿no? Por lo tanto, como verán, yo soy muy optimista con respecto a esto y creo que vamos a, como decía Luz Emilia, vamos a volver a los convivios como una fiesta. Uy, se quedó Una orgía esos convivios teatrales, porque los estamos necesitando tanto y va a ser tan grande el placer de reencontrarse que creo que van a ser grandes reencuentros. Maravillosa esta historia de los títeres a través del muro, ¿no? Es como un corral de comedias, pero ahora con títeres. Y bueno, maravilloso. En Colombia hay tantas rejas y tantos vidrios que sería muy difícil, pero bueno, en algún lugar puede realizarse. Alberto, ¿cómo se va a modificar ese espectador cuando vuelva a las salas? Yo creo que tanto creadores como espectadores van a tener una experiencia de revalorización y resignificación del espacio escénico. Seguramente todo el aprendizaje que vamos a ir teniendo con el uso de las tecnologías, pues no va a desaparecer, seguramente se va a juntar con la experiencia ya física del mismo espacio y del cuerpo próximo, pues seguramente se van a dar algunos tipos de experiencias mixtas. Creo que va a haber una fascinación con el reencuentro con el espacio, en eso, a eso me refiero con la revalorización, es decir, poder ver aquello que no podíamos ver antes o que no reparábamos mucho en la riqueza de estar en un espacio escénico, convencional o no convencional, pues seguramente ahora pues podremos darle una nueva valoración como espacio escénico también, tanto al espacio del espectador como al espacio escénico. Y creo también que va a haber, seguramente con esto que decías de la desconfianza, pues va a haber una disposición diferente de la silletería, seguramente va a haber algunos separadores, mesas, en fin, que serán llenados con algo, no sé, teatro, en fin, y seguramente eso significa que habrá otro tipo de espectáculos en donde se mezclan esos espacios vacíos, esos entresijos por donde se pueda recorrer, y habrá seguramente también alusiones en los contenidos, alusiones humorísticas seguramente a todo esto que estamos enfrentando en este momento, y veremos nuevamente el uso del Zoom y el uso del Meet y de todo eso como parte integrada de los espectáculos. Nos reiremos seguramente de eso, espero que sea pronto, pero eso va a pasar con toda seguridad. No sé si en algún momento se piense, como ya sucede con eventos, inclusive como el fútbol, que haya espectadores en la sala y que haya transmisión y que haya streaming y se amplíen los públicos. Digamos que lo que está pasando en este momento es que se están abriendo muchas posibilidades, y una vez ya perdemos la virginidad con respecto a eso, pues esa posibilidad de integrar esos nuevos elementos, pues está ahí. Yo creo que va a haber muchos creadores y seguramente también muchos espectadores dispuestos a ver el estreno también por streaming. Es lo que creo que puede suceder. Soy optimista, creo que esta experiencia va a ayudar a que se amplíen los públicos y nuevas formas de contar también. Uno ya casi que puede ver, pudiese conectar a los espectadores a través de videocámara cuando sale Hamlet del escenario para seguirlo en la trasescena o verlo como él se monta en un barco, etcétera, etcétera, y la gente compartirá las dos plataformas. Yo quisiera preguntarle a los investigadores teatrales, a Luz Emilia, a Jorge sobre todo, si ya, digamos, cómo conceptualizan esta suspensión temporal del arte escénico, si ustedes, digamos, ya se han acuñado, digamos, nuevos términos, nuevas denominaciones para conceptualizar lo que está pasando en este momento.
Luz Emilia, dale. Bueno, es muy pronto, pero yo creo que Jorge ya venía haciendo una conceptualización y ya tenía muy clara la diferencia entre convivio y tecnovivio, muy, muy buena diferencia que ya él había categorizado. Yo he estado observando un, un fenómeno en esto y es que, digamos, en el espacio intermedio del teatro y estos esfuerzos para no quedar fuera y seguir haciendo teatro y tener un contacto con el espectador, podemos ver distintas formas en las que se utiliza la plataforma tecnovivial para, para, para llegar al público. Y digamos, yo lo clasificaría esto como estrategias que ya existían y que eran la videograbación. Se han subido en línea festivales enteros en donde por un día puedes ver el ensayo general de tal puesta en escena, digo, por todo el mundo lo están haciendo, y que pues es una grabación que se tomó como para llevarla a festivales, pero está hecha en el espacio. Es como de clasificar a partir de cuál es la intención, cuál es la finalidad y el proceso mediante el cual se toma digamos, el video. Entonces, hay uno que ya está hecho en el espacio y tiene para el espectador una experiencia determinada. Hay otro que es un work in progress y que se va haciendo como un paliativo mientras se llega al estreno teatral y es como un avance que se le da al público y empieza a surgir un género nuevo que se desprende del teatro, pero que se convierte como en una finalidad audiovisual derivada del teatro. Creo que estamos muy prematuramente, ¿no? En este intermedio que es la suspensión completa de la actividad teatral y actividades mediadoras para mantenerlas vivas. Vamos a tener al final de nuevo el teatro y vamos a tener una hibridación de experiencias que combinan lo teatral con lo virtual que se deriva de esto. Como decía Alberto, yo he estado también observando que la experiencia se amplió, que en Teatro UNAM, lo platicaba con Mario Espinosa que nos está viendo, lo platicaba con Boris Schoeman en la capilla y con algunos otros directores, que al poner en línea obras que son en vivo desde la sala de su casa, varios actores o un actor, se empieza a dar una relación diferente con el público. Y hay una participación durante la función a través del chat, por ejemplo, cosa que se ha vuelto gozosísima. Y en el momento en el que se abre el Zoom después de la función, hay espectadores que están llorando, que se conmovieron con la puesta en escena, etcétera. Por lo que se ha pensado en combinar, como decía Alberto muy bien, las experiencias vivenciales con las tecnoviviales, como una forma complementaria. He estado también colaborando en algunas cosas con museos, que también tienen una preocupación muy grande, y también he comentado con ellos que han llegado a espectadores con los que no tenían ningún tipo de contacto, porque se dan paseos virtuales por los museos, ¿no? Entonces, nos ha abierto a la posibilidad de ampliar el espectro de interés. El teatro es un fenómeno muy territorial, como bien lo dice Jorge Dubati. No podemos estar en una función en Berlín o en Buenos Aires, o si vives en Chihuahua, no puedes estar en la ciudad de Monterrey. Y esto nos abre la posibilidad de tener avances, contacto con fenómenos, con conversaciones y con reflexiones, sin que eso nos prive en un momento dado del asunto presencial en el futuro. Entonces yo veo que esta experiencia puede enriquecer muchísimo la posibilidad de tener contacto con los espectadores y abrir un compás de posibilidades híbridas que no clausuran una u otra, sino que las complementan y pueden ampliar el espectro de espectadores, ¿no? Maravilloso, Jorge. Bueno, yo siento que en realidad no hay realmente un cambio tan grande respecto de lo que venía de antes, sino más bien un momento de restricción que
nos hace reorganizar la mirada, pero no digamos, como muy bien dice Luz Emilia, lo tecnovivial y lo convivial ya coexistían y se interrelacionaban y había una cultura de lo convivial y una cultura de lo tecnovivial conviviendo. Yo creo que si yo tuviera que llamarlo de alguna manera, lo llamaría de la misma forma que lo venía llamando, que es una suerte de gran fenómeno de destotalización o fenómeno me gusta hablar de un canon de multiplicidad, ¿no? Donde la sensación que yo tengo es que los espectadores estamos como en el centro de una especie de sopa cuántica, ¿no? Como dicen la física cuántica, ¿no? Que es esta idea de estar en contacto y en relación con múltiples fenómenos muy distintos, ¿no? Que es lo mismo que le pasa a los artistas, a los actores, por ejemplo, ¿no? A ver, suena el teléfono en la casa de un actor o de una actriz, y puede ser que lo estén convocando para hacer Shakespeare en el teatro oficial, o para grabar una publicidad, o para hacer teatro acrobático, o para hacer stand-up, o para filmar una película, o para hacer un documental. Es decir, hay algo de esa destotalización que se profundiza cada vez más. Como si yo les dijera, un fenómeno de Big Bang de la cultura que va creciendo exponencialmente y que cada vez es más acentuado y que cada vez disfrutamos más en esa suerte de gran pluralismo. Yo siento, tomando unas palabras que le escuché decir a Luz Emilia una vez, persona brillante si las hay en la teatrología, ella decía que un actor contemporáneo necesitaba tener una caja de herramientas con muchos, digamos, con muchos instrumentos, porque podía estar trabajando en distintos lugares. Yo me acuerdo, el actor Luis Machín de Buenos Aires me contaba que hubo un día que rompió todos los récords, porque a la mañana grabó cine, al mediodía grabó televisión y a la noche hizo 2 funciones de teatro, una en el circuito comercial y otra en el circuito independiente. Todo esto en un solo día y trabajando con modelos de actuación diferentes, relaciones con la cámara, relaciones con el público, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia que estamos viviendo no solo potencia nuestra visión de lo convivial, sino que también potencia nuestra percepción de esta destotalización, ¿no? A mí me gusta mucho ese término que se lo escuché, o se lo leí, mejor dicho, a Gumbrecht, ¿no? Cuando él hablaba justamente de una destotalización de las prácticas, ¿no? Por eso creo que estaríamos en un momento donde se pueden registrar las posiciones de los apocalípticos y de los integrados, ¿no? Cosas como esto es una tragedia, o otros que dicen qué bueno que se murió el teatro, así nomás, ¿no? Pero yo siento que en la destotalización hay muchísimas otras posicionamientos, y esto es un fenómeno que ya veníamos viviendo por lo menos creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Maravilloso. Mario, cuando quieras, te veo a veces como con ganas de participar. Mario, cuando quieras, te queremos escuchar con mucho gusto. Digan, bueno, déjame, ¿tengo micrófono? Sí, tienes. Ah, no, bueno, que esto efectivamente es una ampliación repentina a causa de una dieta forzada al mundo virtual, y que crean nuevos problemas interesantes de resolver. Por un lado, amplía las posibilidades, tanto de espectadores como de gente que nos dedicamos a las artes escénicas, y por otro lado plantea muchos otros problemas. Uno, de poder en esta destotalización aprender distintas técnicas, no solo de actuación, sino de relación con las tecnologías, ¿sí? Porque incluso en el teatro pues hay tecnología, aunque sea tecnología más antigua, pero la hay.
y hay teatros muy contemporáneos con su cuestión tecnológica. Pero estos son, y plantea otros problemas para ya como comunidad artística, muy nuevos y muy interesantes, que son cómo nos relacionamos con esa nueva plataforma, si va a ocurrir lo que ocurrió con... Por ahí había un artículo que vi que hablaba de que en las artes escénicas probablemente se cometa un error semejante al que cometieron los periódicos cuando saltaron al modo virtual gratuito, ¿no? Y que los llevó a la quiebra, y algo parecido está pasando. Todo el mundo ofrece sus trabajos pasados y algunos presentes gratuitamente, y resulta que hay mucha gente que tiene que vivir de ello. Entonces se le dificulta mucho más el poder vivir de su trabajo, porque hay una oferta gigante gratuita en todo el mundo, y que bueno, para el impasse está bien, pero después, ¿qué va a ocurrir? En cambio, hay otros que están trabajando en otra línea. Hablaba Luz Emilia de Boris Schumann en La Capilla, que lo está haciendo, que está funciones en vivo desde su casa o desde varias casas, o yo vi todas las funciones de un grupo de Jalapa, un grupo de aguerridas mujeres y un hombre, pero son de mujeres que llama Área 51, que tenían una obra que constaba de varios monólogos, y el público decidía qué monólogos seguían, que le fue muy bien, estaba muy bien montada, por un artista de Quintana Roo que se llama Saúl Enríquez, y escrita también. Y ahora ellas no querían perder pues presencia, porque su teatro está cerrado. Y entonces lo que hicieron fue desarticular cada uno de los monólogos. Cada actriz hace su monólogo desde su casa, hace que este Zoom, que es bastante inflexible para lo que nosotros hacemos, se vuelva flexible. Hicieron una especie de milagro, juegan con la cámara, con el aparato. En realidad están haciendo un poco de directoras de cine, ¿sí? Y de directoras de arte. Están adquiriendo otras habilidades, y cada monólogo dura entre 20 y 25 minutos, y uno por una cantidad puede ver los 6 monólogos y hace una cita personal. Lo interesante de esto es que no hay mucha gente viendo cada obra, sino un espectador individual o 2 casa ven a la actriz, que es una, y se da una relación que en el teatro mismo no se da. El sueño de la obra de arte para un espectador, ¿sí? Que es, o 2, cuando mucho, que es casi un lujo asiático. Y aquí en estos esquemas se pueden dar. Entonces están en el afán de mantener vivo su proyecto de teatro, que tienen su sede, tienen su programación, etcétera. Están incursionando en otras formas de presentarse en vivo, de relacionarse con el público de otra manera, y muy personal, algo que sería imposible. Te hablan a ti y tú les contestas cuando se trata de que contestes algo. Y es algo tan personal que se vuelve también muy emocional, aunque sea a través de la mediación de una pantalla, de una red. Entonces yo creo, también hay otro aspecto que es importante, porque a veces uno le dicen, ha habido discusiones un poco bizantinas para mí, que si es teatro o no es teatro lo que se está ofreciendo. Y a mí me parece un poco bizantinas, porque cuando alguien tiene algo que decir, pues busca la forma de decirlo, y si no se puede presencialmente, pues lo harás de otra manera. ¿Sí? Es decir, siempre es encontrar la manera, y no es el cajón o la clasificación o la definición la que va a definir, la que va a decir cómo es una pieza o cómo no es, sino lo que consigue hacerla es la voluntad, el deseo y la imaginación para decir algo, y va encontrando el medio hasta que encuentra uno por medio del cual se llega a la gente. Y yo creo que esto es lo positivo de esta crisis, pero sí tenemos que pensar muy bien cómo alegremente nos sumamos a las redes, pero lo hacemos de una manera en que ahora sí que profesionalmente se subsista también. Nada más eso quería agregar. Muy bien esa idea, Emilia, de la destotalización del teatro, me parece muy importante, y de utilizar estas cajas de herramientas nuevas a las que nos vemos expuestos. Pero me parece también muy clave lo que dice Mario acerca de que nos ha quitado los dogmatismos, porque, digamos, hace poco decíamos que lo que no ocurría en vivo, pues no era teatro. Y parece ser que pues ese concepto vamos a tener un poco que cambiarlo, porque
se combinan estas plataformas tecnológicas con las vivenciales. Y bueno, y el espectador, como lo dices, Mario, también está entrando a la casa de los actores y el actor está entrando a la casa de los espectadores, lo cual genera un nuevo tipo de relaciones muy interesantes. Alberto, ¿qué nos querías contar al respecto? ¿Cómo catalogar esta época? ¿Cómo conceptualizarlo? Pues a ver, hay unas nuevas categorías. De hecho, nosotros hemos venido trabajando aquí en Colombia por múltiples circunstancias con la categoría de los espacios no convencionales. Y ya veníamos haciendo, bueno, eso también sucede en Buenos Aires, en fin, no es un invento nuestro, pero aquí digamos que se ha explorado mucho este trabajo y ahora el espacio virtual también se convierte en un espacio no convencional y que tiene pues sus limitaciones, pero también tiene sus posibilidades. Así como se hace teatro de apartamento, teatro de sala de la casa, en donde se invita a los actores a una casa de alguien y se aprovecha que la cocina tiene una ventana, entonces eso se incorpora a la escenografía. Pues aquí es muy probable que todas las posibilidades que tiene el movimiento de la cámara, el trabajo con el sonido, pues va dando otras, se va convirtiendo también en herramienta de trabajo para los actores, para los creadores, para hacer los efectos, para hacer el gag, en fin. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es la exploración en este momento en ciernes, seguramente lo que ahorita nos está maravillando como uso ingenioso del recurso, pues luego ya veremos que ya está superado y veremos una serie de usos de múltiples aparatos, múltiples dispositivos para una misma transmisión. El actor ya no solamente prende su computador o un celular, sino que tiene 3 celulares que simultáneamente están trabajando. Y lo que aquí entra a jugar es alguien que tendrá seguramente que estar detrás de una consola, eligiendo cuál es el enfoque que quiere ir poniendo. Y bueno, esto es similar a lo que sucede con las artes hermanas de la televisión o del cine. Ya hay un editor seguramente que decidirá en dónde pone el foco, como actualmente sucede con el luminotécnico. Entonces, no solamente se diversificará el trabajo de los actores, de los clowns o de los bailarines, sino también el de los técnicos haciendo maravillas, probablemente desde diferentes, utilizando las plataformas, ¿no? Maestro Jorge, pero digámoslo así, al estar digamos, el convivio estar, digamos, en crisis, al convivio estar, el convivio tanto de la comida de los actores como el convivio de sentir al espectador en la sala, ¿cómo podemos, digamos, restaurar ese convivio? A mí me parece que no hemos hablado mucho, pero me parece que de todas maneras hay experiencias en las cuales los grupos de teatro, por ejemplo, no han abandonado el tiempo presente de la presentación, de la representación, que es una forma como de mantener el convivio. Otras, como digamos lo que presentó Mario hace poco con la UNAM, estaba como pregrabado, pero fue muy interesante después el convivio que pudimos tener digamos, con el foro abierto que se realizó. Hubo como la mezcla de las dos instancias, pero bueno, es importante el tiempo presente para que exista el convivio en este tipo de nuevas plataformas. A mí me interesa mucho el concepto de experiencia, la idea de experiencia, que es un concepto que ya se viene trabajando desde el pragmatismo. Por ejemplo, hay un pragmatista americano, John Dewey, que yo leo con muchísimo interés,
que en su libro El arte como experiencia ya sostiene que, digamos, la experiencia es una forma de conocimiento, ¿no? La experiencia es una forma de conectarse con el mundo, y en ese sentido yo sí distinguiría la experiencia convivial de la experiencia tecnovivial, porque son experiencias diferentes. Por ejemplo, el lugar del espectador es muy distinto en la experiencia convivial y en la experiencia tecnovivial. La organización de la mirada es muy distinta en cada una de esas experiencias. La zona territorial que se construye es muy distinta en el convivio y en el tecnovivio. Por otro lado, digamos, hay una zona que es muy característica del convivio, que es la zona de infancia, la zona de inefabilidad, la zona de ilegibilidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con la existencia, con el vivir juntos, ¿no? Nosotros en el teatro estamos viviendo juntos, en cambio la experiencia tecnovivial está proponiendo otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar en dos tipos de experiencia diferentes, y yo diría más, en dos paradigmas diferentes, porque son tipos de experiencia que nos están pidiendo constelaciones categoriales distintas. Yo no puedo pensar la experiencia en convivio con la misma constelación categorial que la experiencia en tecnovivio, ¿no? Y en este sentido es muy interesante ver la interrelación, ¿no? Porque el convivio puede incluir a lo tecnovivial. ¿Vieron esta cosa maravillosa que tiene la matriz teatral, que todo lo que toca lo transforma en teatro, ¿no? Vos estás haciendo una función y pasa por el espacio una polilla, y eso forma parte del acontecimiento, ¿no? O estás haciendo teatro de calle y pasa un avión, y el avión es parte del acontecimiento. En cambio, es muy difícil para el tecnovivio incluir la convivialidad. El tecnovivio no puede incluir la convivialidad. Es muy interesante eso. Es decir, el tecnovivio, dentro de sus reglas, lo que está proponiendo es un campo de experiencia diferente. Entonces, a mí me gustaría mucho pensar esa zona, el concepto de experiencia, y la zona de infancia que tiene la experiencia convivial. El convivio no es solo lenguaje, el convivio es cultura viviente. En cambio, la cultura in vitro, la cultura, digamos, a través de las máquinas, la cultura que puede, como dice Marshall McLuhan, que se puede cristalizar, el teatro no, lo que se cristaliza no es el teatro, es otra cosa. Digamos, esa otra cultura implicaría otro campo categorial, otro campo experiencial, otra relación con... Yo estoy fascinado en este momento con lo inefable y lo ilegible en el acontecimiento convivial. Estoy trabajando por ese lado, y realmente son elementos muy importantes en lo convivial y muy poco importantes en lo tecnovivial. Entonces yo diría esto, que no es que es todo lo mismo o es una variante de la misma cosa, sino que serían paradigmas experienciales con formas de conocimiento diferentes, cuyas combinatorias presentan variantes muy interesantes. El convivio incluye al tecnovivio, el tecnovivio no puede incluir al convivio. Luz Emilia, cuéntanos. Pues yo estoy completamente de acuerdo con Dubati en esa cuestión, y pensaba, por eso mencionaba el cine y la televisión, digamos, porque el dilema aparente que estamos viviendo ahorita es un falso dilema. No hay manera de confundir el teatro con la experiencia que nos dan estos paliativos, mediaciones, nuevas formas de creación experiencial, efectivamente, que no se puede confundir con estar en un espacio, en un tiempo, en la presencia de un actor y un espectador. Es una cuestión que se viene discutiendo y se viene presionando esta definición desde hace tiempo.
pensaba, por ejemplo, ahorita en la película de Lars von Trier, que es totalmente una obra de teatro, en la que estaba, y ahorita no me acuerdo, ¿se acuerdan de esta que era totalmente, o las experiencias de Bergman? Pero no las llamamos teatro, vamos y vemos cara a cara, estuvo probablemente en el teatro, y luego se pasa a otra plataforma que es el cine, y no nos confundimos por el hecho de que todo se haya hecho inclusive dentro de un teatro, ¿no? Es una forma de poner en otra plataforma el teatro y buscar otra manera de encontrarse con un espectador. El teatro coexiste en un tiempo y en un espacio compartido. Ahora me pareció interesante esta cuestión de cómo definir las experiencias intermedias que están tratando de acercar al teatro o realizar el teatro en la pandemia, cuando tenemos prohibido el espacio común. Lo que tenemos prohibido es el espacio común, no el tiempo común. Entonces, lo que imaginan los teatreros es, pues vamos a hacer la obra al mismo tiempo, es solamente una función, tenemos la emoción, veía una función que dio Mario Moncada de una cosa híbrida dentro de esta serie de programas padres que ha hecho la UNAM, y decía, estoy muy nervioso porque es como un estreno, porque no había edición, porque había el fenómeno o esta posibilidad del error, todo esto que acompaña el asunto de no haber grabado, de no poderlo corregir, que tiene el teatro de irrepetible. Ese momento irrepetible se iba a hacer de esa manera y no lo podías, probablemente sí, ahorita lo puedes ver en línea, pero cuando se estrenó era eso. Pero la experiencia no se comparte en el espacio y están todos estos elementos que dice Jorge y que sí me parece importante tenerlo claro. Ya lo habíamos vivido en otro momento y pues todos los que migraron algunos de los instrumentos y algunas de las herramientas del teatro y se las dieron al cine o al audiovisual o a la televisión, no se convirtieron, digamos, no dejaron de hacer, no, el teatro existe en un lugar y eso existe de otra forma y no se convirtió en teatro a través de la pantalla. Se puede nombrar teleteatro, cineteatro, lo que quieras, pero el teatro no puede dejar de ser lo que es esencialmente. Con Jorge he platicado mucho sobre este dilema y él ha defendido que, bueno, la definición, lo que diferencia es la presencia viva del actor. Yo recuerdo un festival que se dio en Nueva York que se llama Under the Radar Festival y que se dio una experiencia en el teatro, los espectadores, todo tal y como si fuera una función, pero lo que no estaba ahí era la presencia viva de los actores. Todo tenía que suceder en una articulación de una maqueta, en donde de pronto veías la casa de alguien y el señor que habitaba esa casa, que no era un actor, era una persona real, hablaba a través de un medio, ¿no?, audiovisual. Y ahí se daba la discusión entre el hacedor y el programador del festival. Y entonces, bueno, pues argumentaba el programador, se tiene que dar en un espacio determinado, hay una dirección de la mirada, lo único que está faltando es la presencia del actor, pero tenemos todo un acontecimiento que es espacio temporal, que implica una experiencia determinada para el espectador y lo único que le está faltando es el actor. Entonces, bueno, lo dejo como dilema, pero yo creo que lo que estamos viviendo ahora a través de las plataformas audiovisuales y virtuales no modifica el teatro. El teatro lo puede incluir efectivamente, pero esto no puede sustituir la experiencia esencial del teatro en el espacio y el tiempo compartido, ¿no? Claro, la película que hacía referencia es Dogville. Dogville, esa. Sí. Claro, de No es todas teatro, maneras... es cine. Es cine, claro, es cine. Alberto, de todas maneras, esta Sí. idea del error es muy importante y del tiempo presente, así sea en esta tecnología que no es presencial. Alberto. Sí, yo viéndolo desde el lado de la escena, es decir, desde los sentimientos y sensaciones del actor que está registrando lo que está pasando con el espectador o con los espectadores que se mueven, que miran para las luces o le miran a los ojos y que se convierte y que hace que cada representación, cada
noche de presentación sea única, pues da para recordar lo que en algún momento Diderot decía sobre la actriz que estaba haciendo su papel y lloraba y luego pasaba a la siguiente escena una carcajada de pronto, pero que veía en la primera fila al alcalde y a los otros políticos y los veía y sabía pues qué tipo de seres humanos eran, pero veía cómo era capaz de conmoverlos hasta las lágrimas y eso hacía parte de ese goce que tiene el actor sobre la escena. Evidentemente eso no se consigue en en ninguna posibilidad mediada por una pantalla o por una cámara. Eso tiene que ser esa es una experiencia vivencial, es una experiencia que se tiene en el contacto por el mismo espacio. Y se da porque está escuchando y se da porque registra y cada cosa, cada risa, cada noche hay momentos de pronto diferentes en los que el público de repente se ríe y eso hace que los actores de pronto registran y ven y el director toma sus notas y dice qué pasó esta noche, qué fue lo que sucedió. Cada noche tiene una energía diferente y eso solamente lo da el teatro. Sí, un poquito para traer nuevas ideas sobre el convivio, maestro Jorge, ahora estoy traduciendo un libro muy interesante de un director de teatro georgiano, que no sé si ustedes oyeron nombrar, que se llamó Mikhail Tumanishvili. Fue un gran director de teatro georgiano, y él dice que el hecho teatral es irrepetible porque realmente lo que pasa es que los directores, los actores necesitamos de los espectadores, porque lo que se está haciendo es que nosotros creamos un código, es un código cifrado, y el espectador cuando está viendo el espectáculo está descodificando simultáneamente ese código que nosotros hicimos. Entonces realmente cuando el espectáculo surge, surge porque alguien está entendiendo el mensaje. En la literatura eso ocurre también, pero pues la literatura hay reseñas, uno comenta en la casa del amigo cómo le pareció la novela, cómo le pareció el libro, etc. Hay otras formas de crear esa retroalimentación, pero en el teatro la retroalimentación es instantánea. Y el actor tiene la oportunidad que no tiene otro arte, que es la oportunidad de corregir. Evidentemente todos los signos del espectador los lee inmediatamente el actor, si la gente está entendiendo el sentido de la obra, si hay silencio, si hay mística, si hay expectativa o si la gente está completamente desconectada. Un suspiro ya genera entre todos, ¿no? Yo por eso creo que el lugar del espectador es muy distinto en el convivio y en el tecnovivio, ¿no? Yo me atrevería a decir que en el convivio el espectador construye, incide, digamos, es absolutamente co-creador de la zona de experiencias, ¿no? Y esto no lo vemos tanto hoy, lo vemos por supuesto, pero no lo vemos tanto hoy en algunas prácticas, por ejemplo, del teatro tradicional, en la sala la italiana, donde por una voluntad de controlar al público y de someterlo, de vampirizarlo, se apaga la luz de la sala sobre el público, se ilumina la escena, como para pedirle al público que desaparezca y se limite a observar. Ahora, cuando uno ve la historia hace la historia de los espectadores siempre incidieron tremendamente en el acontecimiento, ¿no? Es decir, son, digamos, co-creadores con los técnicos del acontecimiento. Yo me acuerdo lo que dice Platón en el libro Leyes, digamos, un libro del siglo IV antes de Cristo, donde él habla de teatrocracia. ¿Qué es la teatrocracia? La teatrocracia son los comportamientos, digamos, irreverentes de los espectadores que sabotean los acontecimientos teatrales, ¿no? Es decir, que el espectador incide en el acontecimiento, construye el acontecimiento en la cultura viviente. Y al mismo tiempo, y creo que esto es a mí lo que más me emociona del teatro, es que siente una cosa
increíble, y es que eso está muriendo delante de sus ojos y en su propia experiencia. Es decir, aparece la idea de la cultura viviente como experiencia de la pérdida, como duelo, como transformación de la relación con la muerte. Esto es muy distinto en la mediación con un holograma o con, digamos, yo creo que en ese sentido es necesaria la filosofía, porque este tema de la experiencia convivial y la experiencia tecnovivial hay que pensarla desde la ontología, desde la gnosiología, desde la ética, desde la política, ¿no? Que un cuerpo viva y esté muriendo, digamos, en términos filosóficos, no es lo mismo que un artificio hologramático, por ejemplo. Ahí ya entraríamos en una cuestión ontológica, gnosiológica, pero también política. Si nosotros no politizamos los tecnovivios, pronto vamos a aceptar que, por ejemplo, no hagan falta los actores. ¿Para qué vamos a gastar dinero en las escuelas de formación de actores si es mucho, tiene menos, comillas, enfermedad de gastos, un holograma, un androide, una construcción artificial? Además, los actores vivos se enferman, te hacen huelga, te hacen reclamos, opinan. Entonces, yo pienso que hay que politizar el tecnovivio. Digamos, no es inocente. Recordemos lo que dice Marshall McLuhan. Marshall McLuhan dice, el medio es el mensaje, y por lo tanto, el medio convivial no es el medio tecnovivial. Hay que politizarlo. Insisto, ni mejor ni peor, distinto. No lo podemos pensar como una continuidad, ni tampoco como un evolucionismo, ¿no? Yo creo que nosotros tuvimos hace poquito una experiencia en Buenos Aires que fue tremenda, el año pasado, que fue que se apagó la luz en toda la Argentina. De golpe estuvimos como 7 horas sin luz en toda la Argentina, ¿no? Y en ese momento yo me di cuenta, no podía usar la computadora, no podía ir al cajero para sacar dinero, no tenía teléfono, no tenía celular, no tenía, digamos, la sensación era, ¿y quién cortó la luz durante 7 horas en la Argentina, en todo el país? Yo me acuerdo que nos mirábamos como diciendo, ¿qué una invasión marciana, una cosa así? Y en ese sentido fue muy interesante porque yo en ese momento dije, en este momento podríamos estar haciendo teatro, sin ningún problema. Entonces aparece algo ahí digamos, de la necesidad de politizar la experiencia convivial y de politizar la experiencia tecnovivial y las formas de relación entre ellos, ¿no? Muy interesante, sí, o digamos esas cosas que han ocurrido en muchos lugares del mundo, que también se va la luz de pronto en medio de la obra de teatro y los actores se quedan en el escenario a oscuras y la gente decide prender las lámparas de sus celulares para que la obra continúe y en el escenario hay una presencia maravillosa. Alberto, cuéntame. Sobre cuál... Vamos a pasar a un tema que me parece que es muy importante, que creo que vale la pena hablar, que es como el ejercicio. O sea, no he leído columnas de ustedes, Alberto sí lo ha hecho, un poco de la experiencia de espectáculos presentados en formato en la pantalla, las experiencias del teatro británico. Pero ¿cómo para ustedes se presenta ahora que viven, que escriben, que tienen columnas, reseñar, evaluar los espectáculos creados en ese formato? Si ya lo han hecho, Alberto sí lo he leído, a Jorge no en ese aspecto. ¿Cómo se hace para tener esa crítica? Si, digamos, resulta igual que la de evaluar un espectáculo vivo. Pues sí, ahora todos los jueves el National Theatre Live está presentando un nuevo espectáculo que lo mantiene durante una semana, pero pues es evidentemente una grabación hecha
con una altísima tecnología, con 34 cámaras dispuestas sobre el escenario. No se ven, pero están en el escenario, están atrás, hacen todo el zoom, hacen todas las posibilidades y con un sonido de altísima fidelidad. Entonces, digamos que no podría uno llamarse a decir estoy teniendo la misma experiencia que tendría estar en Londres viendo a Gillian Anderson en el magnífico Blanche DuBois que hace en un tranvía llamado Deseo. Siempre pues está mediado porque hay un trabajo ahí lo decía ahora, el que está decidiendo realmente qué ve uno es un señor en una consola que es el que dirige todas estas cámaras o pone el foco en determinada cámara y hace el primer plano o hace el plano general. Entonces, digamos que sí, uno puede ahí ver la actuación, pero difícilmente puede ir un poco más allá a la experiencia que tiene cuando reseña una obra de teatro. Muchas veces mi experiencia como espectador en una obra de teatro, cuando voy al teatro, arranca desde cuando entro a la misma cafetería y puedo registrar que en la cafetería está pasando alguna cosa interesante para los espectadores, porque creo que es importante valorar el esfuerzo que hacen, por ejemplo, agrupaciones como Petra, que le hizo le puso todo el amor al diseño de su espacio de acogida a los espectadores, y luego la entrada y todo eso hace parte de una ceremonia que creo que también es necesario registrar. Eso evidentemente no lo podría hacer, poder decir, bueno, en la sala de Londres se vive esto, se siente y luego podemos pasar a ver el magnífico espectáculo o un espectáculo deplorable, lo que sea, pero digamos aquí es una reseña similar a ver una obra cinematográfica, una obra de video. Es muy difícil apreciarlo de otra manera y uno se refiere seguramente a la excelente técnica de grabación también que ha tenido ese espectáculo que está pasándonos por streaming, pero es pregrabado. Mario nos quería contar algo, Mario, que estabas pidiendo la palabra. Antes, pero no se les olvide el tema, Jorge. No, es este mismo, es que nos plantean ahora problemas muy interesantes. Yo, desde luego, soy convencido que el teatro es un acontecer incapturable, ¿no? Que aunque lo hagamos en video, es incapturable. Sin embargo, la situación actual nos crea problemas interesantes que vale la pena estudiar. Es decir, están hablando de estas grabaciones que hace el National Theatre con sus obras, que hacen otras compañías también, a veces muy bien, pero los ingleses son estupendos para eso, además les cuesta muchísimo dinero. Yo he estado alguna vez en el momento que se está grabando, porque se graba con el público allí, o sea, no se graba sin público, se hace con el público. Y esa experiencia es muy curiosa porque ocurre como con el fútbol. Es decir, esas grabaciones del National Theatre las ven muchísima más gente de la que va al teatro. Y con el fútbol sucede algo parecido. No deja de ser fútbol, el fútbol porque lo hagan en televisión. Se ve en televisión, pero es fútbol. Y estas cuestiones que hace el National Theatre, pues es teatro que hicieron para que se vea en la televisión. Sigue siendo teatro, perdemos una parte de lo que significa estar ahí, como en el fútbol pierdes una parte de la experiencia. Perdón que lo compare de una cosa tan vulgar con el fútbol, pero es parecido. Ahora están planteando y discutiendo si se vuelve el fútbol, y ya lo hicieron en Alemania, me parece, sin espectadores. Sin embargo, el fútbol con cámaras, sin espectadores, no es lo mismo. Y esto nos conecta con algo que vamos a ver ahora en el proceso de volver
a la presencia, que nos va a llevar mucho tiempo y va a costar muchísimo trabajo y recursos económicos y esfuerzos. Es decir, ahora el nuevo protocolo, uno bastante general que dieron y poco claro, pero lo único que sí es claro es lo que está implícito, que es que vamos a tardar muchos meses en normalizar la ida a un teatro, ¿no? Si es que además no se va a volver como antes, se va a tener que volver con muchas precauciones. Y lo que me preocupa de eso es que con la cantidad de personas que pueden entrar, muchas salas quebrarán, no podrán abrir, entonces tendrán que reforzarse con el multimedia. Va a ser una especie de híbrido. ¿Es teatro? Pues sí es teatro. Quienes lo vean desde su casa ya no están viendo teatro, pues no exactamente lo mismo, pero algo de teatro hay todavía. Es decir, hay un híbrido. Y cuando yo les platicaba de la experiencia de las jalapeñas, de las aguerridas jalapeñas que tienen un bonito espectáculo, digamos, fragmentado en varios monólogos, eso también nos crea el mismo problema. Bueno, si no es el mismo territorio, pero están ellas en vivo, cada una, y nosotros también estamos en vivo. Y si ellas se equivocan, pues nosotros lo estamos viendo, y si nosotros hacemos algún ruido, allá del otro lado también llega. O sea, algo hay. Es decir, yo estoy de acuerdo con todas sus definiciones, pero hay una zona gris ahí, que es muy interesante además, es muy atractiva, que nos indica que las cosas no son tan fáciles de entender y que vale la pena meterse un poco a esos territorios grises que son interesantes. Algunos pueden ser hasta graves. Imagínense, dentro del imperio y la colonización de la escena, que también la hay, que entonces ya no tenemos necesidad de ver el teatro de México, de Argentina, y nos vamos con el teatro del imperio anglo o con el teatro del imperio alemán o del teatro, ¿me entienden? Entonces, vale la pena pensar sobre estos asuntos, aunque estoy convencido que el teatro como acontecer es incapturable e insustituible. Pero esas cosas están ocurriendo y vale la pena analizarlas. Jorge, cuéntanos. No sé si Luis Emilia... acerca de cómo hacer la crítica. Yo quería decir algo sobre lo que había dicho Jorge, que me parece importantísimo y que es lo que ha ocupado mi mente y mi preocupación durante toda la pandemia, y es la dimensión política de todo esto que estamos viviendo. Tú nos convocaste como a hacer una reflexión sobre qué estamos haciendo con los espectadores, cómo generaríamos una nueva categoría ante lo que estamos experimentando mediado por lo virtual. Pero una de las funciones del teatro, una de sus posibilidades, de sus potencias esenciales, es su incidencia en la construcción de realidad. Es decir, el teatro es el espacio desde el cual pactamos, dinamitamos, reconfiguramos identidades y sobre todo nos relacionamos con nuestra noción de lo real. Lo que tiene de fascinante el convivio presencial, con o sin luz, los cuerpos del espectador con el actor, es que no hay una mediación del poder tan evidente como sí la puede haber con esta intermediación de la parte virtual. Y todos nos preguntamos muchas cosas sobre la pandemia. Digo, yo no tengo la menor duda de que existe el COVID, no tengo la menor duda de que seguramente sí fue una mutación de un virus perfectamente natural. Todas las teorías que están ahí, ¿no? Conspiracionistas o no conspiracionistas, pero sí nos llama la atención sobre la vulnerabilidad donde se ha colocado al ciudadano espectador frente a este poder enorme que surgió, que le da a alguien, ¿no? Le puede dar a cualquier persona el hacernos personas aterrorizadas de la proximidad del otro y que todo nuestro contacto y nuestra vida tenga que estar en el confinamiento y mediada por algo que nos pueden apagar la luz mañana. Y que también tiene muchos juegos. Yo recuerdo una puesta en escena que vino al Festival del Centro Histórico, en donde había un actor, era una cosa genial alemana, que estaba de pronto el actor en escena, se salía, se iba a la calle y te hacía un juego en donde tú ya no sabías si era la presencia o la virtualidad.
Y a mí me parece que la ausencia y el no tener esta posibilidad de teatro en vivo, pues nos plantea muchas preguntas sobre esta vulnerabilidad en la que nos coloca para construir nuestra visión de lo real, para abrir las identidades y para jugar con todo esto. Por eso yo también insisto en que no me parece que sea un dilema lo que plantea Mario tanto, de que si estamos en un teatro, pero no lo puedes tener al espectador enfrente, entonces estas chicas hacen algo en donde desafían esta noción del espacio y el tiempo compartido y tratan de capturar una parte de nuestros sentidos hacia la ilusión de un tiempo y un espacio compartido. El tiempo sí, pero la dimensión de nuestra percepción, la tecnología no ha logrado todavía y no nos puede dar tampoco la certeza de que el ruido del espectador es del espectador. O sea, tú puedes meter una cantidad de juegos que se pueden burlar de tu percepción enormemente en la medida en la que está mediado por la tecnología. Entonces, todo aquello que esté mediado por la tecnología, yo estaría de acuerdo en que puede llamarse teleteatro, videoteatro, pero no es esencial y nudo teatro. O sea, está mediado por algo y tiene implicaciones de muchos sentidos y una de ellas importantísima creo que sí es política, ¿no? Y que este es un tiempo para pensar en todas estas implicaciones de la situación en la que nos encontramos. Maravilloso, Luz Emilia. Muchas gracias por ese aporte, porque sí, evidentemente el teatro es también un instrumento político. En Colombia, no otro que la escena fue la capaz de reinterpretar nuestra historia colombiana y poner en la palestra como los sucesos de la violencia anterior a esta gran violencia. Igual en el narcotráfico, en la violencia, el teatro ha estado muy presente. Jorge, cuéntanos. Bueno, no sé, me encanta todo lo que se está diciendo porque esto es realmente es una conversación infinita y siento que la experiencia que estamos viviendo ha transformado el mundo, no solamente el arte, en un vastísimo laboratorio de percepción de teatralidad, transteatralización, tecnovivialidad. O sea que tenemos que aprovechar este momento, digamos, para poder producir pensamiento, porque ya sea por restricción o por avanzada o por síndrome de abstinencia, estamos como palpando de una manera muy fuerte, digamos, la sustancia de lo teatral. En el fondo es lo que a uno lo conmueve, porque uno está dispuesto a pensar fenómenos liminales, indudablemente, ¿no? El teatro es poroso, el teatro es... Creo que se cortó un poquito. Entonces, está osmóticamente vinculado con... ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Escuchamos hasta que el teatro es poroso. Ah, sí, el teatro es poroso, el teatro es osmótico, ¿no? Es decir, el teatro tiene, como dice Ileana Diegues, hay una zona de liminalidad con la vida, con la ciencia, con la vida cívica, con el ritual, con la fiesta, con la salud, con la sexualidad y también con el tecnovivio. Es muy interesante esa capacidad osmótica de conexión, de hibridización de la que hablaba Mario recién, ¿no? Pero digamos, a mí me interesa mucho cómo aparece, por ejemplo, el tema de lo político en la precarización, ¿no? En este momento, en Buenos Aires hay un montón de gente que no está pudiendo trabajar, porque la tecnología, no todo el mundo la posee. Yo estoy dando clases virtuales en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y de golpe me encuentro con que hay alumnos que no tienen conectividad o que no tienen computadora o que tienen un celular que no les permite determinadas cosas, como por ejemplo leer una publicación electrónica, ¿no? Entonces aparece una enorme iniciativa política de los grupos teatrales, teatrantes, ATRA, artistas solidarios que comienzan a
a tener que ayudar a los teatreros que hoy no están pudiendo trabajar, porque tampoco tienen los medios tecnológicos para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo también, y hay un mensaje muy interesante de Vía, que dice, ¿y qué pasa con los técnicos? En Argentina, por ejemplo, se armó ahora la SATE, que es la Sociedad Argentina de Técnicos de la Escena, porque justamente están preocupadísimos, porque digamos, los formatos tecnoviviales los dejan sin trabajo a los técnicos. El técnico que trabaja, por ejemplo, con una consola, armando escenario, etcétera, hoy está sin trabajo. Entonces, creo que las implicancias políticas son muy grandes. Si pensamos el acontecimiento en una positivización hacia digamos, el núcleo de la experiencia, ¿no? Si pensamos en una razón de la praxis, ¿no? En una razón del acontecimiento. Porque yo lo que siento es que en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo por pensar hacia afuera del teatro, ¿no? Pero también sería muy interesante pensar hacia el núcleo de una razón de la praxis del teatro, ¿no? Por ejemplo, la actuación. La actuación es la misma en streaming que en un espacio convivial. Yo el otro día, y lo conecto con tu pregunta, Alejandro, tuve que hacer la crítica de un espectáculo, entre comillas, teatral por streaming, ¿no? Donde transmitía una actriz solita en su casa, transmitía vía Zoom, y la sensación que yo tenía era, no está actuando para la cámara. No sé si me explico. Como si hubiese una poética que estaría siendo pedida por el soporte, digamos, el medio, y volvemos entonces a lo que dice Marshall McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Yo me encontré como crítico haciéndome preguntas que no me había hecho para pensar acontecimientos conviviales, ¿no? Entonces, definitivamente creo que no, digamos, un crítico de teatro que trabaja en convivios no tiene las herramientas necesarias para hacer una crítica, digamos, de acontecimientos conviviales. Va a tener que adaptarse epistemológicamente, porque entra acá lo que llamaríamos la constelación categorial. Necesito otras constelaciones categoriales. Y acá entra un tema que es la educación, ¿no? La educación del crítico, pero también la educación del actor. En Argentina prácticamente no se enseña a actuar frente a cámara, y menos a actuar frente a cámaras, digamos, portátiles, como puede ser una cámara de Zoom, una computadora, ¿no? Entonces, bueno, nos lleva a una cantidad de problemas en lugar del espectador, la organización de la mirada, las dramaturgias, las poéticas de actuación, que realmente para nosotros como críticos teatrales, desde una razón de la praxis, es un desafío tremendo, ¿no? Y yo personalmente acepto que para mí es una construcción nueva que estamos haciendo, ¿no? Estamos aceptando un desafío que nos exige competencias que todavía no tenemos, yo por lo menos, ¿no? Luz Emilia, ¿tú cómo estás con respecto digamos, a la evaluación, al cubrimiento, a la reseña de espectáculos en formatos de esta nueva época? Tienes que prender el micrófono. Luz Emilia, prende el micrófono, ¿ok? Es muy interesante lo que se está diciendo porque, pues realmente, como decía al principio, estamos ante una pausa que nos toma desprevenidos y nos plantea muchas preguntas y que nos arroja a vivir, a mirar y a comentar y a valorar una experiencia nueva que tiene muchas ramificaciones distintas y también hay que, digamos, entender cuál es el objetivo de lo que se está haciendo, desde dónde vas a valorar el trabajo que se está haciendo. Es un trabajo que tiene como finalidad ser un momento como lo que vimos de
lazaretos de lo que vimos de María Espinosa, que es un trabajo en curso que se está construyendo, que tiene una ramificación que va a ser para el video y otra que va a ser para la puesta en escena. Y todo el tiempo vas a tener que estar considerando cuál es la relación del hecho escénico con el mediador, que es la cámara, cómo se relaciona, hay una intencionalidad, está por lo que dice Jorge, ¿no? Esta actriz no actúa para la cámara. La primera pregunta ¿es intencional? ¿Por qué lo hace, no? Digamos, hay muchas preguntas que están ahí que te ponen a valorar un elemento que no está cuando vas al teatro y no, pues tienes que valorar cómo se está organizando la captura del hecho desde la cámara, cómo se reduce a la cámara, de qué es lo que la cámara te quiere mostrar, cómo se relaciona con el actor, con la ausencia del actor, con el sonido, con la luz. En fin, además, ahorita yo creo que todo es como provisional, es precario, está en una transición, no está estabilizado, porque son medidas de emergencia. Lo hago desde mi casa, me decía Boris Schweiman, y me dice, pues no va a venir el iluminador ni nada, entonces yo me visto y pongo una lámpara atrás, me estoy viendo en la cámara para ver si me veo o no me veo. Es decir, todo este aparato que está en torno del teatro, la construcción de lo que acompaña una puesta en escena, se tiene que reorganizar para ser captado por una cámara, por un sonido, por una o por dos. ¿Qué tanta intencionalidad hay en el manejo de la cámara? Digamos, en lo del Teatro de Londres, el National Theatre de Londres, como decía Mario, hay toda una experiencia de tomar video del teatro. Es un arte que acompaña y complementa al teatro. Pero hay otros que no tienen toda esa experiencia, no tienen esas cámaras, no tienen el dinero para hacerlo y que además no se hace el acontecimiento en el espacio para el que fue creada la obra, ¿no? Sino que provisionalmente se traslada a la sala de una casa. Entonces hay una enorme cantidad de accidentes y como crítico, ¿cómo valoras eso? ¿Cómo lo acomodas? Bueno, pues es simplemente, y yo creo que tiene una parte descriptiva y reflexiva de puesta de preguntas. Eso diría. Luego, hay una cosa que estamos discutiendo aquí de alguna forma paralela. El hecho de la pandemia nos ha llevado a esta mediación virtual y a todas estas preguntas y a toda esta cosa fantástica de la imaginación y a muy buenas noticias en términos de la inventiva, la capacidad de resiliencia, de adaptación, de mantenerte vivo. Pero hay esta otra parte que ya empezó a mencionar Dubati, de la precarización que cada país vive de una forma distinta y de cómo se está, qué consecuencias se está teniendo, incluso cómo se está utilizando esta pandemia en la relación con la producción teatral, la subsistencia de la comunidad y digamos, en México estamos viviendo una situación de una precarización tremenda, porque no solamente la pandemia ya condena al hambre a un ámbito muy amplio del teatro que no tiene la posibilidad de tener un celular, ni todo esto de lo que ya hablaba Dubati, sino porque se ha aprovechado la situación de la pandemia para, en nombre de la ausencia de dinero, la necesidad de tener más recursos, transformar, y de eso es muy interesante lo que Mario puede reflexionar, él como constructor de plataformas de viabilidad para la creación teatral y cómo en 2 meses esto se puede completamente desvencijar y cuando salgamos de aquí ya no vamos a tener la dinámica de, pues, de producción teatral, las posibilidades, los apoyos y los marcos económicos que dieron muy buenos resultados en México y que quién sabe a qué situación de precariedad extrema vamos a salir una vez que pase la pandemia, ¿no? Okay, mira, a lo largo de estas ciclo que hemos tenido sobre la escena virtual, hemos tenido la participación de directores, de pedagogos, pronto tendremos cosas sobre danza, porque nos ha hecho replantearnos y que reflexionemos sobre nuestras profesiones. Hoy yo les había puesto en el temario, aunque ustedes son no solamente críticos, sino investigadores teatrales, pero sí la percepción es que la crítica
ha entrado de alguna manera en crisis en el mundo. Ujú. Ya decía Luz Emilia que, por ejemplo, ya las columnas tienen que ser más cortas, en muchos periódicos ya que ni existen. En Colombia se acabó un poco la idea de la evaluación de la temporada, qué mejores espectáculos, qué cosas nuevas tuvo, qué nuevos dramaturgos. ¿Cómo visualizan ustedes esa crisis de la dramaturgia, perdón, de la crítica teatral? ¿Cómo reinventar la crítica teatral? ¿Cuál es el espacio que cabe? Porque sin reflexión teatral no puede haber tampoco un mundo teatral. Y para un mundo teatral en cualquier país se necesita una crítica activa, reflexiva, y que concilie e interprete muchas de las cosas que pasan en los escenarios. Jorge. Les agradezco que me dejen hablar Claro. primero, porque yo en unos minutitos voy a tener que irme porque tengo que dar una clase virtual que me agregaron, digamos, y por eso les pido mil disculpas si en un momento voy a tener que irme, pero yo creo que estamos, voy a hablar del campo teatral que yo más conozco, que es Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires lo que se ha producido es una democratización del discurso crítico. Es decir, nunca hubo tanto discurso crítico como en este momento. El tema es que el discurso crítico se fue, digamos, de los medios masivos. Digamos, los diarios, la televisión, las radios tienen espacios, indudablemente, pero creo que el gran empoderamiento de la crítica lo ha hecho el espectador a través de los medios digitales, el Facebook, el Twitter, los blogs, el YouTube, ¿no? Tenemos en este momento, por ejemplo, digamos, no ahora pues estamos en cuarentena, pero digamos hasta el mes de febrero, automáticamente que se estrenaba un espectáculo, aparecía una red de información, no de críticos de autoridad, sino de espectadores críticos, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, yo le pedí a Mauricio Cartún que me pasara las críticas de su espectáculo terrenal, y no solo me pasó una cantidad enorme de material que rebasaba totalmente los medios masivos, por decir así, y que estaba centrada fundamentalmente en la web, por ejemplo, en los blogs, las revistas especializadas, revistas académicas de divulgación, semanarios, etcétera, todos en la web. Lo que también me dijo, mirá, Se volvió a quedar congelado. cuando uno las lee, son pequeñas o más largas unidades críticas, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que digamos, se ha producido un empoderamiento por parte de los espectadores, se ha producido una pauperización en los medios masivos, se ha producido una reorganización, es como un reacomodamiento de los discursos, pero en este momento tenemos eh, cualquier cantidad de gente produciendo discurso crítico, a veces con un altísimo nivel de amateurismo, pero otras veces con un nivel muy superior al de lo que llamamos los críticos profesionales, ¿no? No sé, hay ciertos blogs que yo leo que son deslumbrantes, ¿no? Y, por ejemplo, también se han empoderado los teatreros. Nosotros en Buenos Aires tenemos una cantidad de teatreros que escriben crítica en su blog, ¿no? Entonces, yo creo que estamos frente a un momento inédito en la historia de la crítica, donde como se ha producido un proceso de democratización y el espectador se ha empoderado como espectador crítico, el crítico, creo que es exactamente lo que decía antes Alberto, el crítico tiene que encontrar otro lugar. Digamos, tiene que hacer lo que hace la crítica, que sería fundamentalmente describir, interpretar y valorizar un espectáculo, pero al mismo tiempo tiene que ofrecer otra cosa, porque, digamos, si no, hace exactamente lo mismo que hace el espectador crítico, ¿no? Entonces creo que estamos ante digamos, ante lo que yo llamaría un desafío muy interesante, por el cual ya la palabra crítico
no vale solita, sino que la vamos a tener que acompañar de un complemento, ¿no? Suponete, crítico especializado en teatro de objetos, o crítico, ¿cómo se llama?, de obras tecnoviviales, o crítico filósofo, o crítico feminista. Es decir, vamos a necesitar encontrar un lugar que nos permita hacer algo más que lo que están haciendo los espectadores críticos, ¿no? Y yo creo que esto llegó para quedarse, le hace muy bien a los campos teatrales, ¿no? En Buenos Aires hay espectáculos que no tienen críticas de los críticos profesionales y están llenos. Y hay otros que tienen críticas de los críticos profesionales y están vacíos. Y uno dice, acá está funcionando la red de oralidad y de escritura en la web de los espectadores. Yo creo que por eso también aparecieron las escuelas de espectadores, porque se ha producido una retirada del crítico experto, por decir así, y ha avanzado el lugar del espectador, que necesita más herramientas para empoderarse, ¿no? Por allí la vi a Daniele Ávila Small, que trabaja mucho sobre el pensamiento de Rancière, y acá aparece entonces una cosa muy interesante, que es la relativización del lugar de autoridad del crítico, el crítico profesional. Comienza a aparecer lo que llamaríamos el crítico como maestro ignorante, ¿no? Lo que dice Rancière. Ya no como en el pasado, que era el pedagogo embrutecedor, que te colocaba en un nivel inferior de inteligencia. Él era el que sabía y el espectador acataba, por decir así. Hoy la sensación es que hay una polifonía crítica gigantesca. Hablo de Buenos Aires, ¿eh? Y que el lugar del crítico necesita redefinirse, porque si no, es una voz más entre los cientos o miles de voces de este campo de oralidad y de escritura digital. Maravilloso, Jorge. Muchas gracias por tu participación. Por si tienes que ya en cualquier momento abandonarnos, te agradecemos ya de antemano tu participación. Mil disculpas, Alberto, Luz Emilia. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gusto de estar contigo. Mil disculpas, pero me tengo que conectar para dar una clase. Hay que comer. Hay que dedicarse al convivio. Exacto, si no, no hay convivio. Alberto, ¿cómo tú piensas esta crítica, esta crisis, perdón, de la crítica teatral? Pues ya el maestro Dubati dio muchas luces. Sí, yo creo que hay una migración y que la crítica de pronto está en los mismos medios. Ya hoy los diarios, los periódicos, las revistas, los medios tradicionales, pues tienen que pensar en qué contenidos dan, en cuáles son esos contenidos pertinentes, y es muy probable que por ese camino pues también algunos contenidos dentro de la cultura pues estén en una situación de peligro. Pero por otro lado, lo que ahora Dubati nos decía es que se migra, digamos, la opinión sí está, la opinión va a estar siempre y ahora más que nunca está circulando por las redes, por Facebook, por el mismo WhatsApp. Los grupos colectivos son los grupos de WhatsApp son los que realmente dicen esta obra es buena o esta obra es mala o esta obra vale la pena o van llevando. Muchas veces hay mucha reseña en los diarios, en los periódicos de algún espectáculo y resulta que el público no responde con la misma contundencia y viceversa. Entonces, yo creería que en este momento lo que hay que hacer desde el punto de vista de la investigación y de la crítica es una flexibilización y adecuación a las nuevas formas de circulación de los contenidos y de la información. Nunca antes habíamos tenido tanta información disponible como ahora,
y además videos y bueno, toda la cantidad de materiales posibles para escribir, para hablar. Lo que en este momento tenemos que hacer seguramente es aprovechar eso. A raíz de esta situación de encierro, he estado tratando de encontrar cuántos grupos han subido obras o por lo menos fragmentos, grupos colombianos me refiero, fragmentos, en fin, que me permitiese de pronto, ante la ausencia de poder ver obras de teatro, poder hablar sobre las obras que han pasado, sobre qué está pasando en el siglo XXI con el teatro, por ejemplo, aquí en Bogotá, que es lo que más me conozco, pero también el de Medellín, el de Cali, en fin. Y desafortunadamente veo que muy pocos grupos han cuidado la posibilidad de que han aprovechado esa posibilidad de documentar, de hacer un centro de documentación de sus obras y por lo menos dejarlas para la memoria y dejarlas para futuros investigadores, cosa que sí encuentra uno en otros lugares. En el caso de Argentina uno encuentra obras completas filmadas en los años 70, en los años 80. Hay muchísimo material que podría tener el investigador en este momento para poder trabajar. Digamos que lo que hay en este momento es material. Habría muchísima posibilidad para que la academia se vuelque sobre el teatro y recoja lo que hacen investigadores como de Ana Abad Carles en la danza. Ella misma admite que la labor de investigadora se le ha facilitado mucho porque hay en las redes, en las plataformas, en Vimeo, en YouTube, una gran cantidad de material. En este momento, lo que podría hacer desde el lado de la escritura es una solicitud a las compañías, a los grupos, suban su producción y esa es una posibilidad por lo menos de reflexionar sobre todo el trabajo que se ha venido haciendo, pero suban los materiales, suban sus entrevistas también. Hay entrevistas que he tratado de recuperar, por ejemplo, el otro día una de Manolo Orjuela, que me había gustado mucho, y ya la quitaron. Entonces, si en este momento tenemos aprovechamiento de todos esos aliados que en este momento son las plataformas, pues podremos seguramente seguir haciendo y registrando y haciendo un poco la labor de historia, ¿no? Luz Emilia, ¿cómo ves el lugar de la crítica en esta nueva crisis que tenemos? Pues lo que yo veo es que en México hay una transición. Había un cuerpo de críticos, 5 o 6 críticos, de repente 3, de repente más, que tenía su lugar en los periódicos, básicamente en periódicos y revistas. Y que cuando yo empecé a hacer crítica teatral, me pregunté mucho sobre ese papel de ser quien legitima, dicta, valora, y de algún modo un papel dictatorial que se puede tener, ¿no? En México no llegó a ser tanto, pero sí había un enorme peso que en la práctica propia yo me cuestionaba, porque yo, más que tener verdades y respuestas definitivas sobre el hecho escénico, había una experiencia, una percepción de las cosas que pues definía sus propias estrategias de qué pasa con lo que estoy viendo en relación con el entorno, cómo se relaciona con la realidad de los espectadores y demás. Y era una propuesta, es una propuesta esa mirada. Entonces me parece muy sano que se democratice, que pierda su estatuto de verdadero y este fenómeno que describe Rancière. En México el problema es que esa transición no ha logrado consolidarse todavía. Hay muchos esfuerzos, o hay varios esfuerzos por formar espectadores críticos que puedan en un momento dado ser voces, los propios creadores. Me parece que es muy importante que tengan una voz crítica dentro de sí y que su mirada hacia el trabajo propio y el de los demás que se llega a dar esos comentarios, pero no tenemos el fenómeno que
persiste en Buenos Aires. En México está muy desorganizada la crítica, es muy dispersa, hay ciertas voces constantes, pero yo también pienso que hay un problema de formación de las miradas. He participado como jurado en concursos de espectadores que hacen crítica y que se premia una crítica de pronto en la UNAM, por ejemplo, está ese programa. Y lo que se ha visto con el tiempo es una evolución de alguien que tiene un saber muy fundado, muy sólido en sociología, en ciencias políticas, en economía, en psicología, y que lee la obra de una manera muy interesante, pero solamente en términos de contenido o de dramaturgia, pero no toma en cuenta la puesta en escena. Y el entrenamiento de la mirada para leer la puesta en escena, qué ocurre en el tiempo y en el espacio, cómo se organiza el espacio y cómo se organiza la mirada del espectador, ahí pues no hay mucha experiencia para formular ese tipo de observaciones y de, no sé, de registro de experiencia de esto. No es que no exista de todo, pero me parece que es precario y pienso que hace falta mayor formación y educación para poder desarrollar lo que sí se da en Argentina. Y pues en México estamos tratando de que esto exista, ojalá y vaya evolucionando más. Ha desaparecido prácticamente como esa crítica canónica desde los espacios, porque los espacios mismos ya no se interesan los periódicos porque existan críticos, no hay espacios en los grandes medios para la reflexión del teatro, y sin embargo, bueno, se venía dando, gracias al trabajo de mucha gente, entre ellos Mario Espinosa, desde distintas trincheras, como Enrique Singer, Jaime Chabó, una enorme cantidad de gente muy comprometida con generar más amplias, más sólidas, más ricas y más efectivas plataformas de formación, de producción y de reflexión. Entonces, bueno, es una asignatura pendiente, a ver cómo nos va ahora que regresemos de la pandemia, pero pues yo creo que es un movimiento que se ha dado mundial de romper los discursos totalitarios, los discursos de poder, los discursos digamos, verticales, y reconocer que hay múltiples miradas que son complementarias y que la percepción del teatro puede tener valoraciones muy distintas, ¿no? Claro, de todas maneras, la mirada aguda, especializada, el ojo educado de un crítico es algo invaluable. Es decir, yo creo que de todas maneras, así no sea digamos, no se trate solamente de un discurso del poder, pero esa mirada especializada es muy, muy importante porque pues es una persona que ve mucho más espectáculos semanal, anualmente que los creadores. Entonces es muy importante esa mirada. Fíjate, por eso yo pienso que debe de haber, estoy de acuerdo que debe de haber muchos críticos, porque hay mucho teatro. Hay una diversidad de propuestas en México enorme. Y para poder registrar, nada más para poder dar cuenta de la existencia de todo esto que está sucediendo, pues se necesita una enorme cantidad de miradas, y miradas entrenadas, y miradas que tengan experiencia. Estoy completamente de acuerdo, y estaría de acuerdo también en que idealmente se irían creando miradas especializadas para los distintos tipos de teatro que tenemos, porque también el crítico, pues lo que requiere como una de las cualidades fundamentales es la flexibilidad y la capacidad de aprendizaje, y esa posibilidad de crecer junto con el entorno teatral, porque los espectáculos teatrales, las propuestas, las experiencias han variado muchísimo digamos, sus postulados, sus categorías, desde dónde se hace, cómo se hace, para quién se hace. En México hay una emergencia de nuevas generaciones constantes. Eso es fascinante. Nada más si uno revisa la oferta de la plataforma virtual que hay ahorita del ámbito del teatro, y hay unas voces muy diversas, de distintas edades, distintas generaciones, muy distintas propuestas, muy distinta formación, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, y de todas maneras corremos el riesgo al ser un arte efímero, que no haya personas que conserven el relato y la mirada y construyan la historia, que es muy importante el relato sobre la historia del teatro. Eso es también lo que está en riesgo si la crítica es débil en un país.
Les agradezco mucho su presencia. La próxima semana, en 8 días, tendremos un homenaje al grupo de Teatro La Candelaria y sobre todo al maestro Santiago García. Estará con nosotros Patricia Ariza y 4 actores de La Candelaria. También el maestro Ista de México. Pues los esperamos a ustedes y muchas gracias. Después vamos a colgar esto que lo ve mucha gente en YouTube y les agradezco, Luz Emilia, absolutamente clarividente. Alberto, pues el maestro Dubati, que hoy estuvo muy conversador y muy generoso. Siempre. Mario, muchas gracias. Y bueno, esperamos salir rápidamente de esta pandemia y dedicarnos al teatro en tiempo presente y actual. Pues muchas gracias y pues saludos a todos. Gracias, chao Alberto, chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao Mario, chao. Que esté muy bien a todos los participantes, muchas gracias a todos.